Venga, y ahora ya sí, me contáis temas de investigación, ¿vale? ¿Cómo surge? Pues fíjate, Alma, en abril, bueno, nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando con la comarca de la Jacetania de manera más integral, trabajando en diferentes niveles, con familias, con profesorados, ya es un trabajo ya de largo recorrido. Entonces en abril se nos convoca a todas las instituciones que de un modo u otro están trabajando en la comarca sobre temas de igualdad, pues otras asociaciones, la policía, comisiones de igualdad de diferentes ámbitos y representantes de los institutos, de centros de primaria, centros de salud, y lo que venimos un poquito a plantear es hasta qué punto podemos estar o no solapándonos en el trabajo de prevención de violencia de género y temas de ámbito de mujer, y por dónde podríamos un poco hacer mucho más rentable este trabajo, ¿no? Es muy interesante porque en esa reflexión, sobre todo los centros educativos, de manera muy sincera y además poco sospechosa, nos hablan de una cierta resistencia por parte de los chicos, incluso cierta sensación de relativo hartazgo o postura a la defensiva cuando aparecen estos temas, ¿no? Entonces, de aquella reunión, todas las entidades hacen aportaciones muy, muy valiosas, y a partir de ahí es cuando nosotros consideramos que tal vez debamos darle una vuelta a esto y buscar algún tipo de trabajo específico para sensibilizar a los chicos, pero no tanto para regañarles o por decir, oh Dios mío, qué desastre nuestros muchachos, sino intentar darle una vuelta a la igualdad desde el ámbito de la masculinidad. Y a partir de ahí, que en realidad es una demanda implícita, desde donde nace nuestra investigación. La planteamos a la comarca de la Jacetania en septiembre, les pareció fenomenal, y luego ya a partir de ahí comenzaron todos los pormenores que tiene una investigación. Oye, ¿y por qué teniendo tan claro que esto es una demanda y una necesidad, en vez de ir directamente a intervenir, os decidís a investigar? Claro, a ver, podría ser, ¿no? Es decir, venga, planteamos esta necesidad, planteamos un programa e intervenimos, pero eso sería un poco intervenir desde lo que nosotros pensamos que hace falta trabajar, que necesitan, y sobre todo un poco desde nuestra perspectiva como profesionales y como adultos, ¿no? Entonces, claro, pero para poder hacer una buena intervención primero tenemos que saber qué es lo que están pensando ellos, ¿no? Es decir, y ya no solo ellos, en este caso los chicos, que también, ¿no? Darles un poquito de voz para que sea hartazgo, que vienen un poco, ¿no? Que de repente entras en el aula y es como, vale, otra vez vamos a hablar de violencia de género, soy el ¿no? malo. Decir, claro, y que no tengan esas percepciones como, venga, vamos a escucharos a vosotros, pero también cuál es la opinión que tienen ellas, ¿no? Es decir, Vale, como, porque se pregunta a ambos, ¿no? Claro, sí, por supuesto, vamos a sí, trabajar no podemos todos. trabajar, claro, o sea, es decir, sería muy raro quedarnos solo con la opinión de uno de los grupos, independientemente de que sean chicos y chicas, ¿no? O sea, es decir, entonces, en ese caso, claro, tenemos que saber qué es lo que piensan ellos, cuál es la percepción que tienen al respecto, que tengan, darles voz, sobre todo, ¿no? Es decir, y ya no solo, como nosotros decíamos, desde esa perspectiva también más del adultismo, ¿no? Es decir, tú lo que necesitas es esto, no, sino vamos a escucharles, vamos a ver qué es lo que tienen que decir y qué es lo que nos demandan, qué es lo que nos piden ellos y lo que necesitan. De esta manera, además, también podemos tener una idea mucho más ajustada, porque al final, igual, a la hora de hacer educación o a la hora de intervenir, necesitamos tener cierto rigor, o sea, es decir, no simplemente porque yo, como Marta, haya percibido esto se repite mucho en mis clases, venga, lo voy a aplicar, no, sino que tenemos que aplicar el rigor científico para saber hasta qué punto debemos intervenir siguiendo esa misma línea, tenemos que cambiar, cuáles son las necesidades sociales a las que nos tenemos que ajustar, y de ahí pues... O sea, lo que queréis hacer ahora es un mapeo, un poquito a ver cómo están nuestros adolescentes para ver dónde tendríamos que ir a trabajar. Eso es. Sí, porque fíjate, tengo la impresión de que ahora se ha puesto de moda, lo comentabas antes, y cuidado, yo creo que la moda tiene algo interesante, y es que sensibiliza y pone en primer plano, pero tal vez de manera muy atropellada o generalizada todo el mundo tiene ya la respuesta, y nosotros de manera honesta, ni siquiera estamos diciendo que nuestra manera de trabajar sea la mejor. ¿Hasta qué punto el destino que hemos decidido que es el más adecuado para las nuevas masculinidades está realmente contrastado? ¿Está realmente avalado por lo científico? ¿Realmente los chicos y las chicas nos lo están pidiendo o somos nosotros los adultos los que hemos considerado que este es el destino, ¿no? Entonces, claro, toda intervención educativa que quiera ser eficiente, ¿vale? Está muy bien que tenga una meta, pero tendremos que ver qué pasa con un buen diagnóstico para hacer una buena terapia. Entonces, creo que igual deberíamos de hacer nosotros menos ruido como adultos
y empezar a poner la oreja en qué nos dicen los chicos, cómo lo ven, cómo no lo ven, qué creen que les inquieta, qué no les inquieta, y a partir de ahí, a lo mejor, con cierta calma, vemos cuáles de los objetivos sociales bien intencionados siguen siendo válidos, cuáles tenemos que retocar y, sobre todo, cómo se los tenemos que ofrecer. Y quizás eso, cuando vean ellos, tengan esa percepción de que les escuchamos y además tienen en cuenta. Se les tiene en cuenta, que su opinión vale, que lo que van a decir no se lo vamos a negar, sino que lo vamos a atender y lo vamos a valorar. Eso a lo mejor también a nivel de actitud, de venga, vamos a enfocar un poco ese tema de la igualdad y del feminismo también desde otro punto, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Es decir, incluyéndoles a ellos también, no por imposición, sino por esa decisión de, venga, esto me beneficia. ¿Y es la primera vez que investigáis? Pues ya hemos hecho investigaciones anteriores con la Jacetania, con la comarca de la Jacetania, en Jaca, además también con una población muy similar, es decir, con población joven, de chicos y chicas, de entre 15, 16 y 20 años aproximadamente. Ahí esas eran las edades en las que intervinimos en la anterior investigación, pero en este caso iba dirigida a eso, a valorar las relaciones saludables en el noviazgo, es decir, sobre todo poníamos un poco más el foco en los celos, en la dependencia emocional, en cómo se relacionaban ellos y ellas, ¿no? Es decir, un poco tener esa imagen, ¿no? Esa perspectiva de parejas saludables, de noviazgos y de cómo les iba a los chicos de Jaca. Nos gustaría un poco es decir, emular un poco ese camino. Ya teníamos un programa de parejas adolescentes saludables, que era otra forma de prevenir la violencia, estaba funcionando muy bien, pero creíamos que no hay nada más cambiante que el mundo juvenil, que teníamos que hacer un esfuerzo de readaptación, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, sobre todo Marta a nivel investigativo, cómo la dependencia emocional era una variable muy concreta, que era de un modo, vamos a decirlo así, central a la hora de entender los celos y algunos vínculos tóxicos, y nos vino muy bien, ¿no? Entonces ahora casi hacemos lo mismo, o si cabe más básico, ¿no? Vamos a ver de qué punto partimos y vamos a ver un poco qué es lo que tenemos para poder trabajar educativamente. ¿Y qué puede aportar esta investigación en los resultados que obtengáis? Sobre todo tener la imagen real, ¿no? Es decir, ya nosotros la que nos podamos imaginar, sino tener esa imagen global, general, real, de cuál es su opinión acerca de las masculinidades, de otras masculinidades, nuevas masculinidades, ¿no? Y sobre todo eso, el poder luego, una vez tengamos esa imagen, crear programas de intervención, poder crear una manera de trabajar directamente con ellos, con ellas, ¿no? De forma efectiva, precisamente para seguir trabajando en igualdad. O sea, la clave después de esto es intervenir. Efectivamente. Sí, pero y antes de eso hay un tema muy interesante, como se les va a preguntar también a ellos por cómo se ven a título individual y cómo creen que debía ser un hombre, cómo creen que debería ser una mujer. Yo creo que eso, y esta es una hipótesis que veremos si se contrasta, que estoy convencido de que sí, veremos una gran variabilidad en el propio hecho de ser hombre, en el propio hecho de ser mujer, y creo que ya está demostrado, y eso a la larga les va a ayudar a los chavales a un poco entender nosotros mismos, no estamos construidos de manera, vamos a decirlo así, única, sino que hay una variedad increíble. Es decir, ya no solamente que estemos proponiendo como elemento deseable diferentes modelos de masculinidad, sino ya en el presente la manera que cada uno de nosotros tenemos de vivir esa masculinidad es muy variada. Entonces, darle a eso un rigor científico y a partir de ahí poder utilizar esos datos. Uh-huh.